Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se llama? Muy bien. Caballero, la noticia, cuéntenos a ver qué ha pasado en estos días. Dámela de qué es la noticia, Silvina. Bueno, yo averigué sobre el aumento de las tasas del ICETEX. Básicamente, pues nos dice que esa entidad que está encargada de pagar los créditos de los estudiantes está aumentando las tasas de interés y ha generado una situación preocupante entre los estudiantes, ya que muchos no saben cómo van a afrontar este aumento de deuda. Tanto así como deuda que está diciendo que está considerando que se van a tarjeta de crédito para poder pagar esta deuda. Básicamente, pues, en sí los estudiantes que trabajan en este tipo de entidades normalmente también que trabajan para poder realizar estos cursos les están entregados. Y ya. El tema del STEX, debido a todo el tema fiscal, entonces hay personas que pueden incrementarle lo que está pagando, inclusive hasta un 300% de lo que se está diciendo. Se trabajaría ya en las tasas comerciales, entonces pues obviamente lo que es el ICETEX ha apoyado mucho a lo que son los tratos socioeconómicos más bajos y obviamente esa es una complejidad. Gracias, Jimena. Muy bien, y con varios temas. Yo aspiro que esto no sea, pues si no irían por ahí. Técnicamente nosotros debemos ser, si somos 29 dividido por 4, eso te da cuánto más o menos. 7 por 4, 28, o sea, te daría 8, 9 grupos, ¿cierto? 7 8 grupos, muy bien. Se ven 2, entonces pues eso es como un indicador que yo no quiero pensar mal. Entonces por favor chicos, por favor, envíenme los nombres de los grupos. Listo. No pongan al profe a pensar mal. Muy bien. 4. Wilmar, buenos días. Buenos días para usted y para los compañeros. Muy bien. Pero no es así. Estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Tu barco tiene unas condiciones y el mío puede tener otras muy diferentes. Para algunos, la cuarentena está óptima. Momento de reflexión, de reconexión, suave, en chanclas, con un whisky o un té. Para otros, esto es una crisis desesperante y un momento de gran angustia. Para algunos, una paz, un tiempo para el descanso, unas vacaciones. Para otros, una tortura. ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Algunos están ocupados en elegir series de televisión, nuevos aprendizajes y leer varios libros. Otros están preocupados por el pan para el final de semana, o si los fideos alcanzan para unos días más. Algunos están en el home office de su casa campestre. Otros están revolviendo basura o rindiendo el mercado para sobrevivir. Algunos quieren volver a trabajar porque se les está terminando el dinero. Otros quieren matar a aquellos que rompen la cuarentena, pues su caso o familia cercana es población de alto riesgo. Algunos necesitan romper la cuarentena para hacer cola en los bancos y sacar un préstamo, o para ir donde un amigo que les va a facilitar un dinero. Otros critican las decisiones que se toman,
y emiten 1000 comunicados con información sin verificar. Unos tienen fe en Dios y esperan sus milagros durante este 2020. Otros dicen que lo peor está por venir. Entonces, amigos, no estamos en el mismo barco. Estamos pasando un momento en el cual nuestras percepciones y necesidades son completamente distintas, y cada cual saldrá a su manera de esa tempestad. Algunos con el bronceado de la piscina, otros con cicatrices en el alma. Por tales motivos evidentes y por otros invisibles, es muy importante ver más allá de lo que se ve a primera vista. No solo mirar, pero más que mirar, ver. Ver más allá del partido político, más allá de la religión, más allá del género, del estrato social y del propio ombligo. No menosprecies el dolor del otro si tú no lo sientes. No juzgues la buena vida del uno, no condenes la mala vida del otro. Simplemente nadie es juez. No juzguemos tanto a aquel que pide porque le falta, como a aquel que no apoya porque creemos que le sobra. Por ello sostengo, estamos en barcos distintos, cada uno capeando la tempestad a su manera. Por eso, permitamos que cada cual navegue su ruta con todo el respeto y la dignidad que le corresponde a sus decisiones. Ánimo a todos y los mejores deseos en tu dirección para reflexionar. Muy bien, ya para reflexionar, no vemos realidades diferentes. Interesantísimo también que ustedes puedan en algún momento ver este video, pues no es obligatorio, solo lo que está en Poesía 124, cómo cambian el orden mundial a través de la historia. El realio es muy interesante, inclusive muy similar a ese video que nosotros veíamos como funciona la economía en 30 minutos. Entonces ahí también muy invitados a que vean ese video. Y vamos metiéndonos un poco más en todo este tema de cómo ir visualizando todo lo estratégico, pero hay demasiadas herramientas. Vamos literal a ver unas, otras vamos a analizar en ese detalle. Y lo que queremos nosotros es empezar a tener ya un componente un poco más, llamémoslo así, técnico, donde empecemos nosotros a definir para dónde vamos y cuál es la ruta. ¿Sí? Me preguntaban el sábado, ¿ves que una empresa pequeña debe tener estrategia? Yo digo que sí, porque para mí una empresa pequeña, mediana o grande debe tener estrategia, porque si tú sabes para dónde vas, tú tienes claridad de qué tienes que invertir e inclusive en qué no quieres invertir, lo que hemos hablado desde hace varias semanas, y es, no tengo que tener claridad de quién es mi cliente, inclusive quién no es mi cliente. Yo debo tener claridad de qué batallas voy a pelear y cuáles no deseo pelear. Entonces hay varias matrices o varias herramientas, como esta matriz de McKinsey, que uno lo que empieza a mirar, y casi todas estas matrices vienen de un componente que parece muy cualitativo y lo vuelve un nuevo cuantitativo, y es decir, uno puede desarrollar una serie de preguntas desde cuál es el atractivo del negocio y la posición del negocio para mirar en qué cuadrante está uno allí. Y entonces el tema es cuando uno está en esta matriz, uno lo que empieza a decir es dónde yo quiero empezar a, o cuál debe ser mi estrategia, cuál debe ser mi decisión para poder continuar. ¿Sí? De lo más duro que hay, y es una cuestión muy de ego, es cuando usted tiene que decir, venga, o tengo que irme, que era lo de la matriz financiero comercial que veíamos en la clase anterior, ¿sí? Que era donde nosotros, si estamos en el cuadrante 4, es hora de ir pues como mirando para dónde nos vamos, ¿cierto? Desmantelo, o si empiezo de una vez a hacer las últimas estrategias para poder sacar lo máximo que yo pueda sacar del mercado de esos últimos, llamemos así, vestigios que me permitan a mí poder tener unos dineros adicionales antes de terminar. ¿Sí? Si tengo que hacer una estrategia, y lo vamos a ver un poco posterior cuando veamos un cambio, es una estrategia cómo me debo defender en ese mercado, o si frente a lo que está pasando, el atractivo del negocio y donde estoy yo, dentro de esa matriz de negocio y dentro de
una posición de negocio y entre lo que nosotros mencionábamos en la clase pasada, el poder que yo pueda tener en el mercado, si es bueno poder invertir. ¿Sí? ¿Qué pasa en la medida que las empresas van creciendo? En la medida que las empresas van creciendo, empiezas tú a tener un reto, y el mayor reto es cómo tú empiezas a balancear algo que para nosotros es muy común, que lo hemos hablado nosotros como financieros, y es cómo yo puedo balancear el tema de rentabilidad y liquidez. ¿Y por qué nosotros hablamos de balancear? Porque cuando tú, por ejemplo, quieres invertir, ¿qué va a implicar? El invertir es que tienes que tener dinero disponible para poder estar generando ese proyecto o para estar ampliando tu negocio. ¿Qué hace? Cuando la empresa va creciendo, digamos los estadios del ciclo de vida de la industria, introducción, este es crecimiento, madurez y declive. ¿Sí? ¿Qué va pasando con todo eso? En la medida, en la introducción, aunque no puedo hablar de las utilidades, se las puede pintar, no pintando así las utilidades más o menos. Al principio uno tiene cierto nivel de pérdida y a la medida que vas creciendo en utilidades. Pero llega un momento donde uno deja de ser tan rentable, ¿sí? Y lo hablábamos en algún momento, pero es muy rentable en las primeras etapas del negocio. ¿Por qué? Porque pues estás solo, obviamente el salario tuyo es un salario muy variable, pero en la medida que empiezas a meter personas y empiezas a meter, por ejemplo, tecnología y demás, tu rentabilidad que antes era muy raro verlo en las primeras etapas del negocio, inclusive no tener rentabilidad del 40-50% y ya bajar a una rentabilidad del 20-25%. Pero ¿qué va pasando? Cuando yo voy buscando crecer, voy sacrificando algo de rentabilidad por cada vez tener más liquidez. Es decir, esta liquidez lo voy hablando como una ampliación de caja. Entonces, esta es la matriz de McKinsey, pero tenemos otras matrices y otros temas que nosotros podemos estar viendo. Y este es uno de los análisis que primordialmente uno está haciendo en las empresas. Y es el análisis Pestele. ¿Y qué me dice el análisis Pestele? Venga, ¿cuáles son las fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas, legales y éticas que afectan la organización? ¿Sí? ¿Y por qué me interesa identificar? Porque es básicamente, si ustedes me dicen, denme un sinónimo de gestión estratégica, un tema de prospectiva. ¿Sí? Lo que decíamos el ejercicio finalmente la vez pasada, ese método Delphi, y es yo qué estoy haciendo como empresa para intentar adivinar un posible futuro. Y entonces, ¿qué estoy haciendo con el Pestele? Venga, ¿qué está pasando y qué puede afectar mi negocio? ¿Sí? ¿Qué pasa en Colombia el otro año a nivel político? Elecciones, ¿cierto? Entonces uno dice, venga, esa es una fuerza que me puede estar impactando. ¿Y cómo me puede estar impactando? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, soy una empresa que soy un alto contratista con el Estado? Va a haber un factor político, un factor económico que me va a afectar. Pero independiente, sea que yo no sea contratista con el Estado, aquí hay un hecho que empieza a generar un cambio. ¿Qué pasa si continuamos con la línea política o si cambiamos la línea política? ¿Qué puede estar pasando para los negocios y qué puede estar pasando también para la economía? Y hay signos bastante interesantes. En enero el desempleo bajó, ¿sí? Y el desempleo urbano bajó todavía más. Entonces es una economía que inclusive con todos los golpes es una economía muy resiliente. Este año esperamos crecer a un ritmo del 2.5%. ¿Sí? Entonces, aquí me dice que fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas, legales y éticas. Y esto ha tenido, llamémoslo así,
una evolución bastante interesante. Empezó mirando solo el componente político, económico, social y tecnológico, se llama PEST. Después se fue al tema ecológico y al tema legal, cuando empezó a existir toda esa presión por un mejor relacionamiento con el medio ambiente, la parte legal, y lo último que se le agregó fue el componente ético. ¿Por qué se le agregó el componente ético? El componente ético se le agregó particularmente por todos los escándalos de corrupción que han existido, más que en el sector público, en todo el gobierno corporativo, y por eso que nosotros también vemos algo, en algún momento de la manera lo podemos mencionar, que es todo el modelo ESG, ambiental, sociedad y gobierno corporativo, como nosotros también debemos tener cosas tan importantes como códigos de buen gobierno. ¿Sí? ¿Qué pasa con códigos de buen gobierno? Códigos de buen gobierno establecen un parámetro y establecen, llamémoslo así, un camino de acción para las empresas actuar en diferentes momentos. ¿Sí? Un código de buen gobierno tú también lo puedes conocer como un código de familia, también es importante, porque ¿qué pasa en las empresas familiares? En las empresas familiares es importante tener claridad de los roles y cómo nosotros buscamos que las personas lleguen allí más por una capacidad propia que por un apellido como tal. En las empresas familiares hay otro detalle interesante, y es el tema de la sucesión. Es decir, cuando una generación va a tomar el poder o va a tomar la dirección de la empresa. ¿Sí? Porque pasa, y es algo muy interesante, digamos que aquí están los fundadores, o el fundador, o la fundadora, pero ellos tienen hijos. Y estos hijos posteriormente se casan. Y puede ser que estas personas o estos hijos tengan a su vez hijos. ¿Sí? Y entonces uno llega y dice, ¿cómo vamos a delegar el poder? ¿Sí? Y eso es bastante interesante en el Código de Familia, que eso lo hemos trabajado, porque entonces uno dice, ¿cómo vamos a hacer para que aquí no haya una pelea entre la familia, se nos pierda la familia, se nos pierda el negocio? ¿Sí? Porque yo les digo, usted puede tener cosas claras, pero la almohada habla más fuerte que muchas otras cosas. ¿Sí? Entonces uno debe tener ese código de familia, ese código de buen gobierno establecido desde un principio. Veamos esto. Hablamos. Llegar con el componente externo. Político, económico, social, tecnológico, ambiental, ecológico, legal y ético. Factores políticos, leyes laborales, políticas gubernamentales, todo el tema de impuestos, las restricciones al comercio, el comercio internacional, la estabilidad política. Por ejemplo, en esa estabilidad política, y eso en algún momento lo hemos mencionado, y es porque es importante uno mantener la estabilidad política en un país. Más allá que un gobierno sea muy bueno, un gobierno sea muy malo, porque es importante tener la estabilidad política, porque usted está cambiando cada cierto tiempo, como pasaba por ejemplo en Bolivia y en Ecuador, usted no sabe cómo
persona del país y como posible inversionista, hay que atenderse, ¿sí? Entonces, eso es uno de los temas que nos permite a nosotros también tener esa estabilidad del país muy clara. Factores económicos. Entonces nosotros aquí hablamos en factores económicos el crecimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Colombia está creciendo, pero Colombia también está creciendo con unos retos importantes. Un mayor déficit fiscal, ¿sí? Un mayor endeudamiento frente al Producto Interno Bruto, ¿sí? Y con unos niveles de productividad relativamente bajos. La tasa de cambio, todo lo que son los tipos de interés, la inflación, el ingreso disponible y las tasas de desempleo, ¿sí? Aquí es donde nosotros vemos algunos ejemplos de factores económicos. Factores sociales. Aquí estamos hablando del crecimiento poblacional, el tema de la distribución de edad, ¿sí? Hablábamos en alguna clase que yo les mencionaba, el tema de cómo se espera que Medellín sea una de las ciudades de mayor envejecimiento en los próximos 10 años. ¿Y eso qué impacta para nosotros? El tema de la educación, las diferencias culturales, el estilo de vida y el tema de salud y todo lo que tiene que ver con bienestar. Factores tecnológicos. Entonces, en los factores tecnológicos estamos hablando de todo el tema de innovación, el tema de tener todos los recursos que sean lo más efectivos y eficientes, o los más habilidosos, todo el tema de la automatización y la inteligencia artificial, el crecimiento tecnológico, la investigación y todo lo que tiene que ver con el conocimiento a nivel tecnológico. El tema ambiental, aquí estamos hablando del clima, de los desastres naturales, inclusive nosotros lo vemos acá en nuestra ciudad, ¿cierto? Los aguaceros que han pasado en estos días y, por ejemplo, todos los árboles que se han caído, ¿cierto? Nada menos el día viernes, si no estoy mal, se cayeron más de 22 árboles, ¿cierto? Con todo lo que nos implicó en los otros temas de movilidad. Y el tema de movilidad también hay un impacto indirecto a nivel económico. Los desastres naturales, las políticas ambientales, todo lo que tiene que ver con el calentamiento global y pues, todo lo que es el cambio en estos climas, la polución y toda la presión de las entidades no gubernamentales como Greenpeace y demás. Entonces, aquí nosotros hablamos en la parte legal de todo lo que tiene que ver con la ley de empleo, todo el tema de los sindicatos, ¿sí? Nosotros particularmente en Latinoamérica vemos los sindicatos de manera negativa. En Europa y en Estados Unidos es un tema que
pues obviamente tienen una mayor consideración todas las leyes de protección, ¿sí? Estamos hablando también de lo que implica también temas legales sobre salud, protección al consumidor y leyes de no discriminación. Número 7 es el tema de los temas éticos. El orden que se dejó. Entonces, aquí en el tema ético, nosotros, por ejemplo, estamos viviendo todo el tema de Odebrecht, ¿cierto? Todavía. Entonces, aquí estamos hablando qué tema hay, dar coimas, como se dice por ahí, todo el tema de la propiedad intelectual, cómo se respeta, que esto ha sido uno de los temas cuando se están haciendo tratados de libre comercio, lo que más se nos critica a nosotros, porque nosotros, como en la expresión, somos algo olímpicos en el tema de protección de la propiedad intelectual. Entonces, igual aquí se nos pide en este PSTL que estamos haciendo frente a esto, el tema de confidencialidad, todo lo que es la ética en el comercio internacional, la reputación, que ya hay empresas, por ejemplo, Merco, que hace estudios de manera constante a cuál es la reputación que tienen las empresas frente a sus consumidores y frente al mercado, y la posibilidad de tener oportunidades. Entonces, nos preguntamos qué impactos puede tener esto en la organización, qué podemos hacer nosotros como negocios para evitar algún impacto positivo y cómo vamos colocando nosotros y qué vamos haciendo para el tema de que estas amenazas o estas oportunidades las estemos nosotros cambiando o las estemos nosotros convirtiendo en una estrategia para el negocio futuro, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a analizar? Cuando tú tienes claridad, y por eso es que uno de los temas que uno le pregunta a las empresas es: venga, usted tiene presupuesto de ventas, porque muchas veces no tenemos presupuesto de ventas, particularmente en la empresa pequeña. ¿Y por qué yo tengo un presupuesto de ventas? Porque no es lo mismo decir que tú creciste a decir cumplir lo que esperaba vender, ¿sí? ¿Y por qué hay que tener estrategia? ¿Y por qué hay que tener, por ejemplo, ese presupuesto de ventas? Porque usted tiene que retarse. Porque cuando yo no me reto, pues me relajo. Y si me relajo, ¿qué pasa? Pues básicamente llega otro, lo hace y me saca a mí del mercado. ¿Cuál es la escalabilidad de mi modelo? Es una de las preguntas que yo me hago. ¿Cómo voy haciendo para estar mirando que en la medida que yo voy creciendo, estoy analizando el mercado? Usted me diría: Gabriel, ¿esto cada cuánto se hace? Esto mínimamente, estos análisis estratégicos, PSTL, DOFA, los debo estar mirando, ojalá mínimo una vez al año, ojalá 2 veces al año. El PSTL esto me va a dar el DOFA, del DOFA voy a sacar el CAME y esto me va a dar el cuadro de mando integral o balance scorecard. ¿Sí? Muy bien. Es lo que nos dice aquí, un análisis, es un tema situacional que lo hacemos antes de una estrategia. Pues el PSTL lo trabaja mucho a nivel, los que están muy metidos en mercadeo, pero es un tema estratégico. Aquí nos lo recomiendan hacer cada 6 meses y esto nos puede dar una ventaja competitiva. La matriz TOFA, que es una de las matrices más conocidas, que es una matriz muy práctica, es y uno partiendo de todo ese análisis PSTL, que es un análisis muy externo. Esto es
vamos al DOFA y al CAME, que es una mezcla entre externo e interno. Y caemos al cuadro de mando integral, que se vuelve básicamente una respuesta interna a todo lo que yo he identificado en el DOFA y a todo lo que yo he identificado en el estéreo. ¿Cuáles son las fortalezas que yo tengo? ¿Sí? Esas fortalezas en qué están y esas fortalezas qué tan competitivos me permiten a mí ser. ¿Sí? ¿Cómo voy a estar aprovechando esas fortalezas en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles de esas fortalezas responden a esa matriz o a esa ecuación de valor? ¿Sí? Como negocio, yo les pregunto normalmente, ¿qué es lo que te hace diferente y qué es lo que te hace relevante? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuáles son mis diferenciales? Sí, pero ¿cuáles de estos diferenciales los clientes pagan por ellos? Esto quiere decir cuál es el valor que yo entrego. ¿Cuáles de esas fortalezas son fortalezas competitivas? Y ojo, esto es interesante yo hacerlo cuando estoy haciendo, también ponerlo y lo testeo, porque una de las fortalezas que decimos mucho, que yo siempre le digo a la empresa repiense, es que tenemos un buen servicio al cliente y por eso vuelve. El servicio al cliente es un tema fundamental, es un must, un mínimo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene ese producto tuyo que realmente hace que la gente quiera volver a comprar? ¿Qué es lo que hace ese producto tuyo que la gente te quiera comprar a ti, te quiera preferir a ti sobre tu competencia? Ahí están mis verdaderas fortalezas, ¿sí? Mis fortalezas, entonces yo digo, es que el nombre, bueno, mira a ver el nombre si es realmente ese Google que tú estás usando o no, ¿sí? Un tema de distribución. Bueno, está bien. Entonces vas identificando tus fortalezas, tus debilidades. No es un tema para decir, y aquí lo vamos a ver posterior en el CAME, que es bastante relevante. Y es cuando tú veas las debilidades, no las, en este tipo de herramientas lo que uno más necesita es un componente un poco más ácido para yo poder estar diciendo cuáles son mis verdaderas fortalezas y cuáles son mis debilidades. Y no es para ocultarlas. Yo se los digo, ¿cuántos de ustedes tienen su DOFA? Esto es para empresas, pero también lo pueden hacer para ustedes. ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades, sus amenazas? ¿Sí? Lo hacemos por la empresa. Se lo recomiendo, háganlo por ustedes. Uno normalmente lo hace como internamente en pues solo fortalezas y debilidades, tal vez oportunidades, pero amenazas. Claro, hay muchas amenazas. La inteligencia artificial puede ser una amenaza para nosotros. ¿Qué pasaría si yo no tengo claridad de lo que está haciendo la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial en algún momento dado puede reemplazar si yo no me adecuo al ambiente, ¿cierto? O al contexto? Entonces voy definiendo también mis debilidades, y a las debilidades, ojo, entre usted más específico puede hacer mucho mejor, ¿sí? Y entonces uno dice, uy, tengo más debilidades que fortalezas, para empezar a trabajar. ¿Cuál es la mayor crítica que se hace de este tema del DOFA? Y es que se nos quedan unas actividades, y aquí es donde yo tengo que decir cómo le voy a poner a esas actividades un precio, cómo le voy a poner a esas actividades un costo. Y uno se da cuenta que hay un montón de cosas que yo puedo hacer, pero no tengo dinero para todo. Entonces ahí es donde empiezo a mirar todo el tema de la prioridad. ¿Qué oportunidades existen y qué amenazas hay? La pregunta, normalmente como que se usa para indicar como que es mi fortaleza, que es mi debilidad o contra qué se compara, porque muchas veces las empresas caen como que listo, esto es mi fortaleza, pero en realidad es una debilidad comparado con el mercado. Entonces uno qué va haciendo, uno
primero que todo, uno este tipo de herramientas no las hace solo. Y lo otro es que uno tiene que estar haciendo algo que se llama benchmarking, análisis de competencia. ¿Sí? Entonces uno también va mirando fortalezas frente a quién, fortalezas frente a quién. Me parece muy interesante lo que nos aporta en este momento Federico. Entonces uno va haciendo también estudios de mercado y yo creo que yo les contaba que yo ando en la desesperada de ¿sabe qué? Me va a ir a comprar los productos de su competencia y le va a hacer una ingeniería inversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hay que conocer qué están haciendo los otros. Cuando yo tengo claro este DOFA lo voy empezando a decir, venga, vamos a trabajar cada uno de ellos y lo vamos priorizando y según lo que yo vea dónde está, por eso también lo llamamos el DAFO, frente a todo lo que yo vea que es más preocupante, y aquí obviamente estamos en un equipo de trabajo, eso no se debe hacer solo, sino un equipo de trabajo, estoy hablando de cómo voy a corregir las debilidades. Si yo veo que las debilidades es lo que más me está doliendo, entonces yo voy a corregir las debilidades. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me voy a reorientar, estrategia de reorientación. ¿Sí? ¿Cuánto voy a invertir? Yo les decía que la empresa y las empresas básicamente el mayor reto que tienen es un reto de, llamémoslo así, económico y cómo se va a sostener el mercado. Entonces yo puedo tener un crecimiento orgánico, ¿sí? Que el crecimiento orgánico lo analizo, lo puedo definir como el crecimiento que yo estoy teniendo producto de lo que yo estoy haciendo día a día, es decir, creciendo a partir de las utilidades. O puedo tener un crecimiento exponencial. Este crecimiento exponencial es cuando yo le pongo una variable externa que particularmente es la deuda. ¿Sí? Entonces, las empresas cuando van creciendo le tienen el temor a la deuda. ¿Por qué? Porque dicen que es que yo no voy a ser capaz de pagar. Y resulta que cuando usted le pone una deuda, usted le pone llamémoslo así, un driver adicional que me implica que, si yo voy a tener una deuda, sí o sí tengo que vender más. ¿Sí? Entonces, corregir debilidades que veo de pronto, cuando hago ese video, el DOFA, veo que es uno de los temas, inclusive dentro de mi evaluación, que más impacta en mi negocio. ¿Sí? Entonces voy a hacer una estrategia de reorientación. Cuando veo las amenazas, cuando yo veo que esas amenazas, y yo debo afrontar las amenazas es porque dice, si esto no lo miro, si yo no miro esta tendencia, si yo no miro este competidor, si por ejemplo se firma un tratado de libre comercio con un país y eso permite que puedan entrar ciertas mercancías, yo puedo estar saliendo del mercado, entonces yo voy a afrontar esas amenazas y ahí voy donde voy a colocar mis recursos. Ustedes dirían, Gabriel, ¿uno puede trabajar más de una? Sí, pero también uno dice cuál es el tema de foco, que la estrategia, y se lo repetiré siempre, que la estrategia para mí es un tema de foco. Empecé el fin de semana con una empresa y eso era bastante gracioso porque entonces yo vi que eran todos y esa persona pensaba parecía como una metralleta disparando a todo. Entonces uno dice, venga, muy simple, ¿se acuerdan del mapa de los sueños? Esa es la tarea que tienen ellos, claro. Hagan el mapa de los sueños cada uno para la empresa y se van a poner todos en común y me van a decir cuándo es la empresa. Foco. Porque el foco quiere decir tema de efectividad, es decir, cumplir el objetivo, y el tema de eficiencia, que es usar el menor o la menor cantidad de recursos. Entonces, estrategia de supervivencia, claro, me viene un nuevo competidor, ¿sí?
¿cómo voy a afrontar esas amenazas y qué voy a hacer para no desaparecer del mercado? ¿Por qué? Porque las organizaciones existen, ya lo hemos hablado, las organizaciones existen para maximizar beneficios para los grupos de interés. Y esa maximización de los beneficios para los grupos de interés me está diciendo cosas fundamentales como, venga, usted sí es sostenible, venga, usted sí es capaz de estar en los próximos 5 años en el mercado, venga, usted sí es capaz de poder dar un buen salario, ¿sí? ¿Cómo está haciendo? Y es otro de los temas también muy interesantes que uno le dice a las empresas, y particularmente la empresa pequeña, el dueño no tiene salario. Uno le dice, me da por poner salario. Ah, es que me asusto. No, lo mismo que cuando usted pone endeudamiento, cuando usted pone un salario se vuelve un costo fijo. ¿Y cuando el costo fijo es bueno? Cuando el costo fijo se vuelve más bueno. Claro, ¿por qué? Porque cada unidad tiene que asumir menos peso de sus costos fijos. Entonces usted cuando esos costos fijos se vuelven buenos, cuando usted está ampliando todo lo que tiene que ver con producción y venta. Pero si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted tiene un salario variable? ¿Usted qué cree que pasa cuando usted tiene un salario variable? ¿Es más común? Sí, eventualmente. ¿Y qué más? Muy simple, cuando hay muy buena utilidad, usted chupa la utilidad, y cuando no, usted tiene que ir a separar. Entonces, ¿usted cómo hace para que el negocio tenga vida y usted tenga vida? Vean temas tan sencillos que uno le dice a las empresas que hagan, particularmente a la pyme. Mira algo ahora, que usted tiene una cuenta de ahorro separada a la empresa. A veces tiene la misma cuenta de ahorros de los dos lados. Ah, no, espérate, es que este mes, entonces venga, yo le pongo un poquito. No. ¿Cómo usted va a hacer que el negocio sea independiente a usted? Porque a veces uno le pregunta a las personas, ¿ese es un negocio o un capricho? Porque es una pregunta muy dura. ¿Es un negocio o un capricho? Porque cuando es un negocio, y ahí es donde uno dice, uno va creciendo y quizás que es lo que le empiezan a decir las personas que trabajan, no, es que se vuelve el dinero, se le subió la cabeza. Pero es que cuando usted crece, usted tiene que ser mucho más estricto. ¿Por qué? Porque usted tiene que estandarizar procesos. Porque usted tiene que estandarizar ciertos comportamientos de la empresa. ¿Sí? Y hay momentos donde uno dice, no tiene que ser así, o si es un precio, ¿cierto? Antes uno decía, antes le prestaban a los empleados, no les puedo prestar, les toca quedar en un banco, ¿cierto? Entre otros. Cuando yo digo voy a mantener las fortalezas, perdón, estoy hablando de una estrategia de defensa. Y cuando yo veo que están las oportunidades, algo muy interesante para mí, exploro las oportunidades, y exploro las oportunidades quiere decir voy a una estrategia ofensiva, una estrategia de ataque. ¿Qué me va diciendo todo eso? Me va diciendo dónde va a estar mi foco. ¿Sí? La estrategia, y nosotros hablamos de planes estratégicos, y hablamos de planes operativos. Y el plan estratégico es un tema de 3 a 5 años. Y un plan operativo es un tema de 1 año. ¿Sí? Entonces uno, ¿cómo está midiendo que el plan estratégico se está funcionando? Yo estoy midiendo cada año a través de unos KPIs o OKRs que voy logrando. ¿Sí? Y cuando hablo de esos KPIs y esos OKRs, es que los planes estratégicos tienen que estar diciendo y debe estar respondiendo hacia dónde va a crecer, por ejemplo, el porcentaje de crecimiento del negocio. Y yo estoy diciendo, es que en 3 años debo estar creciendo el 20%. Ah, bueno, entonces,
En el primer año implica que va a estar creciendo un 5 o 6%. Crecí, no crecí, porque eso también permite que yo pueda evaluar mi estrategia. Pero para hacer eso, tengo que empezar desde hoy a alinear esos componentes. Yo tengo que saber hoy en marzo qué voy a estar haciendo en junio. ¿Qué voy a estar haciendo? No sé, en septiembre. Veamos ejemplos y uno también le dice, aprendamos de las grandes empresas. Noel ya está pensando en el 2026. Ya está pensando en el Día de las Madres, está pensando en diciembre 2026, porque la estrategia 2025 ya la tiene desde el año pasado. Un tema de cómo voy haciendo perspectiva del negocio. También existe algo que es muy interesante, que es el modelo Canvas. El modelo Canvas lo que me está diciendo es cuáles son mis socios claves, mis actividades claves, mis recursos claves, mi propuesta de valor. Esto es interesantísimo porque cuando yo hablo de mi propuesta de valor, estoy hablando de qué es realmente lo que yo puedo hacer, ¿sabes? ¿Sí? Porque muchas veces, y es lo que nosotros hablamos, nosotros establecemos la estrategia del qué, y ahí hay un problema. Esto lo llamamos el círculo dorado. ¿Listo? El qué, el para qué y el por qué. ¿Sí? Y cuando estamos hablando del qué, el para qué y el por qué, nosotros empezamos a decir, venga, ¿qué hacemos o por qué lo hacemos? Cuando tú estás hablando del por qué, estás hablando de la propuesta de valor. O lo que realmente el cliente te está comprando a ti. ¿Sí? O lo que realmente tu competencia te está mirando. ¿Por qué lo hago? No ¿qué lo hago? Es muy diferente yo hacer un tema comunicacional desde el qué a hacer un tema comunicacional del por qué. Y les doy un ejemplo claro. ¿Cómo nació Apple? ¿Haciendo qué? Computadores, ¿sí o no? Ahora uno a Apple le puede sacar cualquier cosa y uno dice, claro, pues que es Apple. Entonces, Apple me habla del por qué. ¿Y cuál es el porqué de Apple? Voy a desafiar el status quo, tema de innovación. ¿Sí? Entonces uno empieza a decir, ¿por qué otras empresas intentan sacar productos y no le pegan? ¿Cómo? ¿Sí? No tienen claridad del por qué. Inclusive todos los mercadean desde el qué. ¿Sí? BlackBerry. ¿Sí? Por ejemplo, los computadores, los Hewlett Packard. Uno pensaría que Hewlett Packard, ¿qué? Computadores, no es otra cosa porque no te lo voy a comprar. ¿Ustedes comprarían un celular de Hewlett Packard? Es algo común. Entonces ahí es donde estamos hablando nosotros, cuál es mi propuesta de valor, el por qué lo hago. Y yo, por ejemplo, les pongo mucho el tema de vida personal. ¿Por qué lo pongo de vida personal? Porque el principal herramienta que tienen los estrategas, que tiene cualquier persona, es el mismo, son ustedes mismos. ¿Por qué están estudiando ustedes ingeniería financiera? Pregúntense eso. ¿Qué? Pues ya saben qué lo hacen. ¿Para qué? ¿No? ¿Por qué lo estudian? Wilmar, adelante, levantó la mano, aquí nos llegó el mensaje. Profe, ahí con ese caso que estaba hablando de Apple, me hizo acordar de algo. Yo trabajé en IBM casi 12 años, ¿cierto? Pues yo estaba en el área de outsourcing.
de prestación de servicios informáticos. ¿Sí? IBM, digamos que a nivel mundial siempre ha sido considerado pues como un gigante de la tecnología, ¿cierto? De hecho, ha sido los pioneros en la construcción pues, de equipos de cómputo, ¿sí? Y servidores. Y cuando a finales de los 70 y 80, por ejemplo, llegó Bill Gates a presentarles la propuesta de su sistema, digamos, para, El sistema operativo. exacto, sistema operativo para computadores de escritorio, ¿sí? Que ellos lo llamaron, que era el DOS, ¿sí? Eh, IBM les dijo, pues no les creyó mucho a él ni a Steve Ballmer, pero no me acuerdo del otro socio de él, no les creyeron mucho y les dijeron, no, pásenlos, nosotros les vamos a comprar, digamos, el producto, pero con base en eso nosotros vamos a generar nuestro propio sistema operativo y ustedes sigan con su cuento. O sea, no les creyeron como de mucho. Entonces, ellos lo que hicieron con el sistema operativo, con ese código fuente que les habían pasado, habían comprado, los colocaron en unas máquinas de escritorio que al final no resultó en nada, porque el enfoque que tenía IBM era la parte de máquina grande, lo que se conocían en esa época como mainframe, ¿sí? Son unas máquinas muy poderosas a nivel de cómputo para empresas grandes, pero ellos no tenían la visión de tener un computador pequeño en el hogar, ¿cierto? Y Microsoft, la visión de ellos era ese tema. Y Bill Gates, digamos que él decía eso y en sus conferencias, cuando le preguntan que cómo nació Microsoft, él lo decía, es que nosotros nos visionábamos teniendo que iba a haber en cada casa un computador. Y pasó el tiempo y ellos empezaron a mejorar el tema de DOS hasta convertirlo en lo que se conoció Windows, que se salió por allá como Windows 3 en 1900, creo que fue en 1993, 94, y eso fue el boom. Obviamente pues había cierta copia con las máquinas, con los Macintosh, ¿cierto? De la parte visual, el manejo de ventanas, iconos, todo eso. Y cuando uno mira 20 años después o 30 años después lo que es hoy IBM y lo que es hoy Microsoft, uno ve el concepto de lo que realmente sí es una visión de negocio y lo que es como quedarse anclado como en el pasado. Y efectivamente, la parte de la evolución de la tecnología llevó a que cada hogar en lo posible puede dar un computador y prácticamente el 80%, 90% del mercado que tiene que ver con computadores portátiles tienen un sistema operativo Windows, ¿cierto? No tienen nada de IBM. IBM tiene su propio sistema operativo, pero para sus servidores, porque ellos se siguieron enfocando en eso. Entonces, cuando usted va y ve el mercado y usted se mete, por ejemplo, a Finbis.com y ve cómo ha sido el histórico del comportamiento de la acción de Microsoft con el de IBM. Usted ve que IBM lleva estancado más o menos unos 10 años en un valor de la acción que no sobrepasa los 150, perdón, el mercado de capital de la acción no, de la compañía no supera los 150 o 200 billones de dólares. Pero usted va a ver Microsoft ahora y está en más de 3 trillones de dólares. Entonces ahí es cuando uno ve hasta dónde, si vos no tenés una visión, digamos que si no crees en el potencial que tenés de tu negocio y hasta dónde puede ir eso en el futuro, pues obviamente pues no vas a tener ese crecimiento. Entonces cuando usted habla ese tema de la propuesta de valor, eso encaja ahí directamente en el caso que le he expuesto. Entonces se dice que porque el cliente te está comprando, porque se ha generado esa necesidad, ¿sí? Se ha generado esa necesidad. Entonces, obviamente,
vos no tenés servidores en tu casa porque eso es demasiado costoso. Entonces, pero ahí puede haber soluciones de cómputo menos costosas y más eficientes. Bien, gracias Wilmar. Mira lo que dice Wilmar, entonces estamos diciendo cómo estamos trabajando nosotros para tener una propuesta de valor. Y eso pasa a partir de qué, o de dónde nace esa propuesta de valor, de dónde nace la estrategia, de sentarnos a pensar. Y se los decía, sentarnos a pensar. ¿Qué tanto nos sentamos nosotros a pensar en el futuro? Nosotros estamos solucionando el hoy. Y entonces, es que tengo una competencia que voy a hacer tan, y entonces me pongo. Y recuerden, la parte operativa da dopamina, ¿cierto? Da un éxtasis de uno estar haciendo cosas. La parte estratégica, ya cuando ven que la estrategia funciona en el futuro, entonces tienes que vivir con incertidumbre, ¿sí? Que era una de las primeras recomendaciones de ese ejercicio que hicimos de Perdidos en el Amazonas. Hay que atrevernos, hay que arriesgarnos un poco más. Porque es que cuando uno está en esa zona de confort, te sacan rapidito. ¿Sí? No sé si lo han visto, creo que ya lo recomendé. Te atreves a soñar 7 minuticos, véanse en ese video, es una cosa de loco. Cómo yo empiezo a atreverme a salir de lo que es para mí conocido, ¿no? Me voy a ese mundo desconocido. Entonces, voy mirando mi estrategia de valor, las relaciones con los clientes, cuáles son los canales para llegar a los diferentes públicos, cuáles son mis segmentos, qué segmentos voy a atender, y esos segmentos es importante porque hay ciertos segmentos que yo no puedo atender o no me voy a concentrar en ellos. ¿Cuál es mi estructura de costos y cuáles son mis fuentes de ingreso? Un momentico antes de... Bueno, ya. Nos llamó a lista. No, usted no me llamó. Samuel Aladino. Alejandro Maya. Bien. Anita Bedoya. Anita Carolina Bedoya. Pablo Betancourt. Santiago Boitrago. Santiago Buitrago, Jaime Castro, Jimena Cifuentes, bien, Tiziana, adivina qué te toca para... Sí. Valeria Duque, Joseph García, Santiago Giraldo, Cristina Gómez, Federico, Juan José Loaiza, Angie Juan José Martínez, Sara Montoya, Valentina Moreno, Juan José Ospina, Miguel Ángel Osa, María Juliana Quintero, Juliana Ramírez, Juan David Rojas, María José Salazar, Wilmar Úsuga, Represente. Jonathan Valencia, Santiago Villegas y María Camila. Hacemos un análisis también entonces de cadena de valor. Cuando hacemos un análisis de cadena de valor, yo empiezo a mirar y recuerden que el tema del pricing, ¿cómo lo miro? Costos totales 1 menos el margen.
Porque ese margen, ¿quién lo está dando? ¿Lo estoy dando yo o lo está dando el mercado? ¿Sí? Entonces, tengo que entender cuáles son esas actividades primarias y las actividades de soporte. Porque yo empiezo a mirar cómo voy haciendo para ser cada vez más eficiente o más productivo. ¿Qué significa ser eficiente o productivo? Me está diciendo qué tan capaz soy yo de hacer más con los recursos que tengo actualmente disponibles. Cuando yo estoy haciendo un análisis de capacidad y ese análisis de capacidad me está permitiendo entender que llegue a una capacidad máxima y debo crecer de alguna forma, en personal o demás. Entonces las actividades primarias, la logística de entrada. ¿Qué quiere decir la logística de entrada? Cuando me llegan los insumos y cómo yo los insumos los tengo disponibles de una manera rápida. ¿Sí? ¿Cómo hago todo el proceso de operaciones o manufactura y la logística de salida? ¿Sí? Entonces, empresas que son muy manufactureras, la organización y cómo está el layout de la empresa también implica o impacta lo que yo estoy haciendo en negocios. ¿Sí? Entonces, en una empresa en la que yo estuve hace unos años visitándola, ellos se dedican y exportan piezas dentales. Y uno dice, piezas dentales, sí, y a unos países que uno dice, de Irán y todo por allá. Entonces, esta empresa era muy interesante porque la bodega era así, ¿sí? Pero ¿qué tenían? Estaban estructurados donde la entrada de todos los insumos era por acá, ¿sí? Hacían todo el proceso de manufactura y aquí era la salida. Y aquí que estaba la parte administrativa. Entonces, ¿usted qué hacía? Básicamente, usted donde ponía el montacargas, usted lo ponía aquí y acá, porque eso también cuesta. ¿Usted cómo se vuelve eficiente? Ah, pero es que tengo que hacer un tema de inventarios. Entonces, usted, el tema de inventarios, usted también maneja el tema de... Hay muchas metodologías. Esta es una que uno recomienda mucho, los inventarios ABC. ¿Y cuáles son los inventarios ABC? Los A son básicamente el 70-80% de lo que tú vendes. Entonces, técnicamente son los productos más de, llamémoslo así, de un menor valor. ¿Sí? El C, a diferencia del A, son los productos más costosos. ¿Sí? Y los que tú dirías tienen menos rotación. ¿Sí? Entonces uno diría, los que son de más alta rotación, ténganlos cerca a la puerta de la empresa. Los C, ténganlos más escondiditos. ¿Por qué? Pues por tema de seguridad, pero también porque no los vas a estar utilizando tan seguidos. ¿Sí? Entonces, aquí tú empiezas a ver, y vea, aquí viene también otra variable de pricing. Un tema de pricing. Un tema de pricing interesante a veces es lo siguiente, y es cuando tú quieras subir el precio de un producto, no subas todos los precios del producto a la misma cantidad. ¿Sí? Entonces uno dice, vea, los de mayor rotación son mucho más sensibles al precio. Los de menor rotación son menos sensibles al precio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted vaya a hacer una estrategia de aumentar el precio del producto, uno lo que dice es, auméntale un poco más a los productos que menos rotan. Pues, ¿por qué? Porque si tú los vendes y tienes dentro de tu línea y son los que menos rotan, pero los tienes que tener, el cliente, ¿qué pasa? La posibilidad de que el cliente se acuerde cuál fue el último precio que él pagó es más baja que si es un producto de altísima rotación. ¿Sí? Entonces uno va a decir, ve, estos productos de alta rotación les subo un 5%, a los de menor rotación les subo un 7%. ¿Usted qué va haciendo con eso? Un tema de marketing. Y acuérdense, controlo costos y voy siempre generando un poquito más.
¿Sí? Entonces yo digo, es que estos productos cuestan menos, pero me van a dar un poquito más, vean. Y eso me va generando mayor margen, me va generando mayor caja. ¿Sí? Actividades primarias, marketing y ventas. ¿Por qué hay que tener marketing? Para darme a conocer. No, para antojar de lo que no necesita la gente también, ¿entiendes? Pero yo lo que necesito en marketing es final un tema de cómo cacareo lo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo para llegar a ese cliente y que ese cliente me prefiere, que sepa que yo existo, ¿cierto? Por eso es que uno dice que el marketing no es solo un tema de redes sociales. ¿Sí? El marketing no es solo un tema de Instagram, es importante, sí. ¿Qué otras cosas estoy haciendo? ¿Qué otros canales estoy utilizando? ¿Cómo estoy haciendo el voz a voz? ¿Cómo estoy haciendo la fidelización? Ganar un cliente es difícil, manténgalo. ¿Cómo hago estrategias de fidelización de los clientes? ¿Cuál es mi servicio? ¿Cuál es la experiencia que tienen las personas con mi producto o servicio? No solo cuando lo compran, sino en el tema de la postcompra. Y las actividades de soporte. La infraestructura de la empresa, todo el tema del talento humano, todo el tema de la tecnología y el tema de las compras. ¿Qué tan eficiente soy yo en las compras? Y por eso hay empresas que empiezan a decir, pidamos las 3 cotizaciones. ¿Para qué usted pide las 3 cotizaciones? Para mirar cuál verdaderamente te puede dar mejor un tema de costo-beneficio. Pero ojo con el tema de las 3 cotizaciones que pasa mucho en las empresas. No es comprar más económico sacrificando la calidad. ¿Sí? Porque eso también es un tema peligroso. Entonces, no, es que yo voy a comprar y le voy a bajar esto en el precio, entonces el precio implica que al comprar, ¿sí?, ya el producto no va a tener las mismas características iniciales. ¿Qué tanto estoy dispuesto a sacrificar? Tenemos también el modelo B-RIO, ¿sí?, que lo que me empieza a decir es, dentro de todas las preguntas y el análisis estratégico que yo estoy haciendo, empiezo a mirar esas diferentes, llamémoslo así, como estrategias que tengo o diferentes ítems y empiezo a decir, ¿eso genera valor? ¿Es algo raro? ¿Es difícil de imitar? ¿Es explotado por la organización? ¿Tiene un tema competitivo? ¿Me genera una ventaja competitiva sostenible o no? Y si me desempeño en esa característica estratégica, si la estoy generando por encima del promedio, estoy utilizando esa estrategia por encima del promedio o me siento por debajo del promedio. Y viene un poco la pregunta que nos hacía Federico previamente, y es, ¿cómo estoy yo mirando algo? Lo estoy mirando literalmente frente a una competencia, frente a un mercado. ¿Sí? Yo debo entender que a nivel estratégico yo no estoy solo. Y por eso es que voy a estar haciendo un tema de inteligencia de mercado. ¿Sí? Yo recomiendo mucho a las empresas y es cada cierto tiempo váyase a un congreso, un evento internacional de lo que usted vende, de lo que usted hace. ¿Por qué? Porque es bueno saber otras cosas. ¿Por qué? Porque es bueno también uno poder entender qué está pasando allá y cómo están evolucionando. Porque es posible que uno quede muy embebido en esa trampa del crecimiento, que estoy creciendo, pero no me estoy dando cuenta que hay un competidor que está empezando a tener ciertos nichos o ciertas tendencias que después me sacan del mercado. Lo decía Wilmar con el tema de IBM, pero también hay otro ejemplo que uno lo puede trabajar hasta el cansancio. Lo que pasó con Blockbuster y Netflix. No me doy cuenta qué está pasando y me sacan del mercado. Y recuerden que un tema importante dentro de la estrategia y es al cliente lo tienen sin cuidado tus costos. Si tú quieres vender por debajo del precio, por debajo de tu margen o de tu punto de equilibrio, eso es culpa tuya.
no el cliente. El cliente siempre te va a medir el aceite. ¿Sí? Cuando usted hace excepciones, pues las excepciones se le pueden volver para usted o en contra suya. Y vemos el cuadro de mando integral. Y el cuadro de mando integral que nos empieza a mostrar, cuatro alternativas o cuatro, llamemos así, cuatro componentes, que es el tema de aprendizaje, el tema de procesos, el tema de clientes y el tema financiero. Y hay dos esquemas o hay dos formas de hacerlo. Normalmente nosotros lo vemos así. Yo puedo desarrollarlo de arriba hacia abajo, ¿sí? Es una visión financiera, o de abajo hacia arriba, que es una visión, esto lo llamamos una visión financiera, y esta es una visión humanista. Entonces, ¿qué quiere decir? Financiero, establezco una meta financiera. Yo puedo decir, en los próximos 5 años voy a crecer, 5 veces el EBITDA. Para hacer crecer 5 veces el EBITDA, ¿cuántos clientes debo crecer y qué estrategias debo hacer en los clientes? Para poder llegar a esos clientes, ¿cómo debo actualizar mis procesos? Para ir actualizando mis procesos, ¿qué debo entrenar o qué debo aprender? ¿Qué debo entrenar a mis colaboradores o qué debo aprender? Y la perspectiva humanista es, venga, miremos qué es frente a lo que nosotros estamos haciendo, cuáles son las tendencias y qué debo aprender, eso que debo aprender, cómo me va a actualizar mis procesos, de los actualizar mis procesos, cómo va a ser mi relacionamiento con los clientes y de los clientes, según cuánto, o lo que yo establezca de cuánto voy a crecer en clientes, cuánto va a ser mi crecimiento financiero. ¿Sí? Y entonces, ¿qué implica? Y vean que aquí volvemos a lo que nosotros hemos hablado. Voy a una reformulación de mi estrategia a partir de ¿qué? De ese análisis externo e interno que está haciendo la organización. Ya hice todo el PERTELE, ya hice todo lo que era el FODA y el CAME, ¿sí? Empiezo a analizar y a tener claridad de si ese propósito superior, que recuerden que el propósito superior es el fin último por el que existen las organizaciones, si el propósito superior es relevante o no es relevante, si estoy yo yendo en sintonía del propósito superior o si estoy traicionando al propósito superior. Ojo, el mayor riesgo que tienen las organizaciones es cuando en un periodo de crisis empiezan a traicionar su propósito superior. O sea, cuando uno está tan desesperado para... Que a cualquier cosa le dice que sí. Y eso es un reto. ¿Cómo soy yo capaz de, inclusive en los momentos de crisis, pensar con mayor claridad? Mi visión, mis valores. ¿Cuáles son las capacidades distintivas? ¿Cómo definimos las capacidades distintivas y el talento? ¿Cómo establecemos o cómo diferenciamos capacidades distintivas de talento? Pues yo personalmente lo haría a través de la DOFA. Ok, bien. Evaluando, bien. El talento es a las personas como la capacidad distintiva es a la organización. ¿Cuál es el reto que se tiene? Yo como empresa, ¿cómo empiezo a tener una capacidad distintiva? Y es decir, ¿cómo logro la capacidad distintiva? Haciendo uso de ese talento de las personas, y eso se me vuelve literalmente un tema de apropiación de un aprendizaje. Y no dependo, es normal, sino que hay una relación de dependencia tóxica con ciertos empleados, ¿cierto? Cómo voy aprendiendo de ese talento de las personas y lo vuelve una capacidad distintiva. Y eventualmente hablaremos de capacidad distintiva. Tenemos las perspectivas, las líneas estratégicas,
Esto me da unos objetivos, esos objetivos los tengo que estar midiendo, por eso hablamos de indicadores. Miramos la meta y le hacemos un seguimiento. Y eso es como la campana de Gauss. Cuando nosotros hablamos de esa campana de Gauss, nosotros estamos hablando, venga, ¿qué tanto voy a aceptar las variaciones frente a lo que yo estoy obteniendo y si las variaciones son significativas para mi plan de acción? Por eso también hablamos del PHBA. Lo que voy a hacer para corregir, directamente cada uno de los componentes de la organización. I'm going to talk about using a balance. Scorecard to create strategic priorities, strategic initiatives, and KPIs. So we talked about how to use the strategic planning map before this, and this is a different way to create strategic priorities that align with what you're trying to do in your business. So this methodology is called the Balance Scorecard. And the reasoning behind it is, yes, you track financial progress, and you do more than just create money in your business. You do things for customers. You learn and grow and build your people, and you have to improve the actual machine that is your business in order to serve more customers, make more money, and grow your people. So at the center of all of this is the vision of your organization and the strategy, and then around it are the financial objectives, your customer objectives, what you're going to do as an internal business, and then how do you support your people in the process to help them grow, and at the end of the day, improve your bottom line. But they operate in an ecosystem, so you won't just create financial initiatives, but you will do things to build your business. And so using the Balance Scorecard is a way to measure and track those things. So as you see here, there's 4 different areas. There are objectives. So those are the actual initiatives that you want to track. Again, the strategic priorities as we have them laid out in the strategic planning process. Measures, so that's that moving from X to Y by date. How are you going to track your success? How will you know if you are successful? And so the measures are actually just the measurement, whereas the targets are the X to Y by date. And then initiatives, those are the tactics, the individual things that you're going to do to move the needle on your progress. So for each of these areas, you don't necessarily have to pick all of these areas, but it's important to understand that you may have some that are financial, some that are related to customer, some that are internal business processes, and some that are learning and growth internally, and they all combine to build on the financial. So you have the objectives, what you're actually going to do, the measure, which is the KPI attached to it, the targets, which is what you're aiming at, and then the initiatives, the individual tasks that you're trying to achieve. So if we look at this, how to use it, so if we increase our organizational capacity, then it will improve our processes, it will help our customers, and it will help our finances. On the other side, you can say, well, if we, what finances do we need to increase our organizational capacity? Or how does improving our customer support our organizational capacity? How can we help our customers through this process? And how can we improve our business's process through this organizational capacity growth, and so on? Same thing. If we make a better process, how will that help our customer? If we make a better process, how will that help our finances? They're all interconnected, and that's why they come from here. But financials at the top, the business processes and the customers typically lead into financial, and then the learning and growth all starts with your people, and the people are what contribute to your customers and your processes, which ultimately lead to finances. So there is a distinction or a lead in to these two, and they all lead up to the finances. Again, creating the objectives, the measures, the targets, and the initiatives. So here's a template that you could use. Again, this is just a simple Excel document, but it does the trick. If you're using some sort of other software, a dashboarding software, project management software, strategic planning software, do whatever makes sense for your organization. You might look at my Excel document and say, wow, we have way more sophisticated systems.
But it varies. If you're a small nonprofit or an SME and you're doing, working on a 50-person company, then this will do it for you. If you are a 1,000-person, 2,000-person company, then you definitely need something more sophisticated. But this is the principle, is to get you to understand how the balanced scorecard works. So you have your priorities that you install here. You have the measures. How are you actually going to measure it? Your targets. What are you aiming at? The supporting initiatives, so the individual tasks that you're going to take, and then you can measure it by quarter, and then by annual, and then you can basically use this to do a stoplight analysis to say, okay, based on where we're trying to go at the end of the year, are we close? Are we on track? So green. Are we off track and we need to make adjustments to our initiatives? Then yellow, and then if we're way off base and really need to make an adjustment, then red. And then so monitoring that on a regular basis is key to actually achieving them. So as I mentioned before, what gets measured gets managed. So if you're having trouble basically trying to figure out what to include as part of your strategic initiatives, then do check out the strategic objectives and KPIs sheet attached to this. And it'll give you an idea of some of the things that you can pick. So entering a new market, and some of these might go under different categories, but create and launch a new product, increase customer conversion, become a market leader, gain market position, explore new customer segments, which increase revenues, attract investment, get a higher return on assets, diversify our revenue streams, maybe improving internal communications, building on momentum for whatever plans you're doing. Implement performance review and reward system that might affect your finances. Build culture and align across organization, that'll affect your organization. Open up new locations, create and implement training program, decrease employee turnover, improve employee satisfaction, and so on and so forth. These are just all examples of strategic objectives that you could pick for your organization, but what's most important is you pick something that is key for what you're doing. Improve customer satisfaction, increase Net Promoter Score, add strategic partnerships. Again, so many different examples. They're almost endless. We have 50 here, and there are certainly more than that. Decrease defects, lower production costs, restructure organization, implement software project, so on and so forth. And then, again, just at the bottom here, we said, how do we measure the progress? So just for sales, as we have here, you can either be measuring increasing revenue per transaction, total revenue per customer, increased frequency of transactions, or so that's 3 examples for one metric. So whatever makes the most sense for you, that's what you need to include and track. And then again, moving it from X to Y by date. So setting that target, setting where you're trying to go, and then figuring out how you're going to move the needle on it. What are the things you need to do to get there? So I hope that gives you a better understanding of how to create strategic objectives, how to use key performance indicators and metrics to track your performance, and whatever strategic objective you choose for your organization, ensure that you have a measure for it, that you have a target, and that you've outlined the initiatives that move towards it, and that they align with your vision, your mission, and your overall strategic objectives. So I hope that helps, and I look forward to sharing with you. Diferentes ejemplos de aquí aumentar las ventas, reducir costos, unas metas claras, cuáles son mis indicadores, cuáles son las iniciativas. Y en esto nosotros vamos estableciendo, cuando vamos nosotros mirando estos componentes, entonces yo estoy diciendo cuáles van a ser esas diferentes estrategias y cómo yo voy estableciendo unos indicadores y unos límites. Porque nosotros también es bueno tener como una meta en cuántas estrategias vamos a hacer. Porque si tú tienes muchas estrategias, empiezas a perder foco. ¿Sí? Y por eso se le dice que las personas deberían estar trabajando, una persona debería tener a cargo no más de 2 o 3 estrategias. ¿Sí? ¿Qué dice la teoría de los crecimientos? Dice que si tú estás en un objetivo, vas a cumplir un objetivo. Si tú tienes 3 objetivos o 2 objetivos, es posible que cumplas 2. Si tú tienes 5 objetivos, es posible que solo cumplas 2. Y si tienes 10 objetivos, es posible que cumplas ninguno. ¿Sí? Entonces, por eso también el foco es bastante importante.
cuáles son mis metas, cuáles son mis estrategias. Y venimos a algo interesante que es la mega. ¿Y qué es la mega? La mega es esa meta estratégica grande y ambiciosa. ¿Sí? Meta estratégica grande y ambiciosa. ¿Qué es lo que yo me voy a proponer en los próximos 3 a 5 años crecer financieramente? ¿Sí? Esta es una métrica más financiera y es un tema que yo también lo puedo establecer para pequeñas y grandes empresas. ¿Sí? Profe, yo quiero leer que usted ha hablado mucho hoy. Una mega es una meta empresarial grande y ambiciosa, focalizada en una venta competitiva única y centrada en la innovación, que cuenta con una estrategia clara y permite a las empresas un crecimiento rentable y sostenido en el tiempo. Entonces, esta métrica me empieza a decir qué es lo que yo voy a hacer para crecer un poquito más de lo que yo estoy acostumbrado a crecer. Es que para el 2030 yo voy a crecer, no sé, 5 veces el EBITDA. ¿Cómo voy a crecer ese EBITDA 5 veces si por este tema orgánico yo estaría creciendo el doble? Es decir, solo 2 veces en 5 años. Una meta estratégica me está diciendo que me hace algo que me sea rentable, un crecimiento rentable, pero que también me permita salir de esa zona de confort. ¿Sí? Entonces motiva a los equipos porque también da mucha claridad y es un tema donde no sea simplemente para pegar en la pared, sino que la mega lo que se vuelve el componente de a dónde quiero llegar y qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Es como esa conexión entre la visión y la misión. Cómo yo estoy logrando crecer un poco más de esas capacidades actuales que yo tengo. Entonces, en esta mega, y aquí volvemos a otro componente, porque a veces yo hago proyectos o porque hago planes tan buenos y eso no pega, ¿sí? Pero si todo era tan bueno, ¿por qué no se ejecutó bien? Entonces yo tengo que tener uno de los grandes componentes, se los digo. En los últimos años me ha tocado estudiar mucho el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque si me dice, pero ¿por qué? Porque esto no le está pegando. Y entonces uno empieza a entender que hay miedos, uno empieza a entender que hay agendas ocultas, uno empieza a entender que hay intereses diferentes dentro de las personas y dentro de los equipos de trabajo. Entonces yo tengo que tener un tema de claridad de liderazgo. ¿Cuál es el tipo de líder que yo tengo y necesito o quiero tener dentro de la organización? ¿Sí? Hay personas que son muy buenas a nivel técnico, pero nadie quiere trabajar con ellos. Entonces uno dice, ¿qué sacrifico? ¿La parte técnica o trabajo en el ambiente de trabajo? Y eso estaba en una empresa de ingeniería, teniendo uno del ingeniero más teso en Colombia, pero nadie quería trabajar con él. Entonces decías, ¿qué pasa si de pronto entonces lo despedimos, entonces se nos caen las ventas? No, terminó que se fue esta persona, cambió el ambiente de trabajo y no tenían el más teso, pero todo el equipo dijo, vamos a sacar la empresa adelante. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú no estás conectado con la empresa? Entonces por eso hay que trabajar en temas de liderazgo, de talento, de cambio y cultura. ¿Sí? Desde lo más difícil es la cultura, y la cultura habla, tú cómo estás socializando los valores, cómo se vive la comunicación de los canales de comunicación dentro de una organización. ¿Sí? ¿Qué tan abiertos somos al cambio? Esto nos hace que tengamos un desarrollo sostenible en unas prácticas de buen gobierno. Y aquí nos dice que van a escoger dentro de todo porque hay diferentes posibilidades. ¿Sí? Y entonces uno dice, es que es muy difícil, claro. ¿Qué pasa si te equivocas? Pero es mejor equivocarse rápido que no estar teniendo toda la vida esperando a ver si lo voy a sacarle del estadio o no. Tengo que empezar ya. Por eso es que hablamos de la dirección a la acción. Cuando yo digo que tengo una meta y esa meta me está diciendo, y esa meta la llamo mega, meta estratégica grande ambiciosa, yo estoy diciendo cómo voy a llegar a ella y para llegar a ella tengo que hacer otras cosas diferentes. ¿Cómo me estoy moviendo? ¿Listo? ¿Cómo estoy llegando yo a decir que
lo que estoy haciendo lo puedo estar haciendo mejor. Y eso hablamos por eso de la capacidad distintiva del talento. Cómo desarrollando capacidades distintivas dentro de la organización y esas capacidades distintivas se vuelven tan relevantes que los clientes quieren pagar por ellas. En un tema en la Cámara de Comercio de Bogotá, que es bastante interesante porque se habló la Mega desde otro sentido, ¿cierto? Y me pareció también chévere. La meta es igual a la ecuación entre sueños sobre temores multiplicado por la actitud y la ejecución a una velocidad responsable. ¿Cómo hace uno que la mega sea más chiquita? Si mis temores son más grandes, ¿cierto? Que mis sueños. Entonces aquí vea que es un componente, uno dice cómo mantengo esas ganas y ese espíritu de querer conquistar todavía más el mercado. ¿Cómo soy capaz de trabajarle la herramienta más difícil que tenemos nosotros en nuestra mente? Yo tengo la posibilidad de quedarme dormido o levantarme un poco más temprano y empezar a mirar cómo la estoy sacando del estadio, ¿cierto? Kobe Bryant decía, era bastante interesante, que cuando él entrenaba era diferente si él se levantaba a las 9 de la mañana que si se levantaba a las 5 de la mañana. Porque si se levantaba a las 5 de la mañana podía hacer 4 entrenamientos de 2 horas cada uno con descanso. Pero si se levantaba a las 9, 10 de la mañana solo podía hacer 3. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo para todos los días buscar hacer algo que me incremente los sueños y tener uno confianza? Eso es lo más importante, cómo establecer confianza. Y me dice entonces que la mega en acción es la sumatoria de las megas individuales. Todos tenemos unos sueños, todos tenemos unos temores. ¿Cuál es esa velocidad responsable que va a hacer que la sumatoria de todos haga que esa mega vaya creciendo? ¿Qué tenemos nosotros aquí en todos los documentos? Tenemos el análisis PESTELE, muy sencillo. A ver, televisión. Tengo mi análisis PESTELE, aquí lo voy mirando. El DOFA lo tengo, mezclé el DOFA con el CAME, lo llamo análisis estratégico. Entonces tengo aquí lo que es gestión del entorno, gestión de la cultura, inclusive lo vamos mirando con las diferentes gestiones, cuáles son las debilidades, cuál es mi plan de acción y cuánto cuesta. Porque lo más interesante es cuando yo empiezo a decir cuánto cuesta, ¿por qué? Porque es que yo también tengo que saber que los recursos son finitos, la creatividad es infinita. ¿Sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que decimos nosotros, la política de los mangos bajitos. ¿Qué quiere decir la política de los mangos bajitos? ¿Cuáles son aquellos que me pueden dar un poquito más de capa? ¿Y cómo voy hablando mis estrategias? Es que mi estrategia implica, ¿y por qué tenemos tanta vida los consultores? Porque básicamente no es que uno vaya a decir una cosa nueva. Uno lo que ayuda y funge como un facilitador. Y ese facilitador está diciendo, venga, lo que usted está pensando, ¿cómo lo ve como acción y eso cuánto cuesta? Pero también un consultor cuesta. ¿Sí? Y entonces uno dice, venga, ¿cuánto puede valer un tema de consultoría? ¿Cuánto puede valer la estrategia que estoy haciendo? Y eso lo empiezo a colocar, porque eso hay 2 puntos. Desde un tema contable, esos son gastos. Desde un tema, llamémoslo así, estratégicos, ¿cómo vuelvo ese retorno sobre la inversión? Y tenemos el cuadro de mando integral. Y el cuadro de mando integral, como se los decía, es un componente que entonces establece todo lo de la estrategia
y es cuál es el propósito superior, misión, visión, valores, objetivos, políticas, y están mis perspectivas, desde mi objetivo general, cuál es esa gran meta, cómo los vuelvo en dos, tres objetivos estratégicos, cuáles son las actividades, y empiezo a mirar qué ha pasado en la historia y qué voy haciendo a través de lo que va a suceder en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años. Chicos, ya ustedes aquí tienen componentes para empezar a mirar la parte estratégica. ¿Sí? Nuevamente, tarea número 1, dame la calidad de aquí al miércoles para hagan los equipos, ustedes solo y me lo envían ahí para poderlo tener. ¿Sí? 2, empiecen a trabajar. El proyecto que nosotros tenemos que es un proyecto muy aplicado, el proyecto es demandante, entonces no lo dejen para más allá, aparte que les sirve para el estudiante que quiere nuestra primera prueba evaluativa. Bueno, ¿qué se llevan del día de hoy? Siento la presión que se llevan ahí, entonces muy bien. ¿Qué se llevan del día de hoy? Hay que ser sensatos con nuestras habilidades, fortalezas y debilidades, y además de todo, hallar una estrategia para compensar esas debilidades y amenazas con pues, nuestras fortalezas y riquezas. Muy bien. Tener foco, Federico iba a decir algo también, ¿no? Lo mismo, ¿qué más nos llamamos del día de hoy? ¿Cómo? No desviarse de la estrategia, cómo medir la estrategia, ¿sí? Pero también tener mucha claridad que a veces cuando usted quiere que el negocio crezca, hay que tener un poquito de terquedad también, ¿sí? Pero también la terquedad cuando usted también tiene que saber, y lo mismo, liquidez, rentabilidad también es terquedad, flexibilidad, también tengo que tener esa variación cuando yo digo, no, espérate, ya llevo 2 periodos y esto no está creciendo, tengo que replantear, pero no al primer amago de crisis me voy a ir. Chicos, me encantó verlos, cuídense, feliz día, chao, 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 hermano. Profe, Señor, del el proyecto de aula, había que notificar usted la empresa que íbamos a coger, ¿cierto? sí, si me van diciendo la empresa, que chévere, claro que sí. Bueno, la registramos ahí en el foro. Sí, ahí el foro me la puede registrar. Sí, señor, me la registra en el foro Wilmar. Eso, profe, gracias pues. Te cuidas, Listo, hasta luego. chao.